Shalom, estamos en una reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Shalom, el Dr. Leitman. Hola. Queremos hablar sobre los eventos de la semana. Vamos a comenzar con el primer tema más actual. Esta semana se conmemoró el día de recordatorio de caídos y víctimas de ataques terroristas. Shelley. Exactamente, este día pensaríamos que va a haber una solidaridad, una unión en el pueblo, que podamos bajar las llamas y recordar por qué tantas personas tuvieron que sacrificar su vida. Pero este año, incluso alrededor de este día, surgieron todo tipo de argumentos, quienes quisieron salir a manifestar con todo tipo de agendas políticas, padres que no quisieron que ministros llegaran a los cementerios como se acostumbra. La tierra está ardiente. ¿Qué es para usted este día, doctor Leitman? El día del recordatorio es un día en el que tenemos que hacer una introspección. ¿Por qué estas personas cayeron? ¿Y qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir? Yo no veo que una cosa o la otra ocurran debidamente aquí. Que no nos preparamos, Dios no permita para que recurran estos eventos en un futuro. Eso es lo que me apena. No porque no hay lo que hacer con respecto a lo que ya pasó, pero para que no vuelva a ocurrir, yo no estoy seguro que estamos aprendiendo el aprendizaje que tenemos que aprender. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Shelley, el pueblo de Israel es realmente un pueblo que está acostumbrado a ser perseguido, que los matan, que los perjudican. Es como que ya somos impermeables a este tipo de sufrimientos. Doctor Leitman, sí. Shelley, ¿qué tenemos que hacer para que realmente nos despertemos y hagamos algo para evitar este tipo de atrocidades contra el pueblo de Israel? Doctor Leitman, nosotros no podemos enfrentarnos a todo lo que ocurre. No podemos olvidar lo que pasó ya. Tenemos que acercarnos unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla mayor que tenemos. Y de esto es que nos convertimos en un pueblo de muchos clanes, grupos, individuales, etcétera. Y si no lo hacemos, por supuesto que todavía nos esperan experiencias similares y eventos como estos que pasamos lamentablemente anteriormente. Shelley, hoy ya tenemos 75 años aquí en la tierra de Israel y no parece que nos convertimos en más pueblos, sino más polarizados. Incluso en un día sí, un día como este no nos une, ni siquiera nos une. Que la gente baje un poco el odio, al menos en las redes sociales, ni siquiera eso, por respeto. ¿Hacia dónde nos lleva esto, doctor Leitman? Esto nos lleva a los próximos días penosos. Eso es. Porque en definitiva, si el pasado no nos enseña hacia el futuro, no habrá futuro, sino que se repetirá
el pasado. Shelley, ¿cómo el aprendizaje de la introspección sobre el pasado puede cambiar el futuro, Dr. Lightman, para que sepamos por qué pasamos esos estados, por qué nos ocurrieron las cosas que ocurrieron y llevarnos a algo para que no se vuelva a repetir? Porque no hay nada nuevo, todo se repite hasta que lo aprendemos. Shelley, ¿cuál es el error que se repite entre nosotros, que nos lleva una y otra vez a que mueran soldados, que hayan ataques de terror en la calle? ¿Cuál es el error, doctora Lightman? En mi opinión, se trata del odio vano que existe en el pueblo de Israel. Toda la historia de nosotros vemos que no nos acercamos, no nos conectamos como éramos antes, todo tipo de clanes, grupos. Hasta el día de hoy no podemos ascender, saltear, elevarnos por encima de ese separatismo. Shelley, cuando un soldado sale a la guerra, justo ayer leí el último mensaje que dejó un soldado que cayó en una de las operaciones militares, se rompe el corazón. Dice, no me importa nada, yo estoy dispuesto a morir por mi país. Cuando un soldado así muere, Dios no lo permita, ¿qué tenemos que agradecerle? Tenemos que lamentarnos porque haya caído, que se haya muerto. Ni siquiera podemos sacar de un evento tan trágico, ni siquiera un aprendizaje que debemos conectarnos, una moraleja, una ética, que tenemos que conectarnos y realizar estas conexiones entre nosotros para que nos sirvan de escudo a partir de ahora. Shelley, ¿cómo podemos despertar esta sensibilidad dentro del pueblo? Doctor Lightman, no lo sé. Pero hay que hacerlo más y más, clamar y pedir al cielo y al mismo pueblo. Shelley, cuando cae un soldado, ¿es algún cálculo para el pueblo de Israel? Doctor Lightman, seguro, es un cálculo a cuestas de todo el pueblo, que el pueblo aún no está listo para ser como una sola masa, porque solo la conexión entre nosotros, en un solo hombre, con un solo corazón, puede protegernos. Shelley, mirando hacia adelante, si queremos que haya un año en el que no hayan pérdidas ni en la guerra ni de ataques terroristas, ¿cuál es el cálculo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? Doctor Lightman, acercarse, conectarse, como se dice, Kol Israel Haverim, todo Israel son amigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Listo. Gracias. Dudi, vamos a pasar a nuestro próximo tema, un descenso importante en la inscripción a las escuelas hebreas en Estados Unidos. Norma, adelante, Norma. Sí, lo que se llama Hebrew Schools, escuelas hebreas que los chicos aprenden, además de los estudios comunes, en los fines de semana en las sinagogas. Con un declive de 15 años últimos de forma sistemática. También entre 2000 y 2020, también un declive de 17% de niños judíos que estudian
También un 45% de menos de inscripciones entre el año 2006-2020 a las escuelas judías. Según el reporte del proyecto de la educación judía, la pregunta es, ¿qué significa este declive? Doctor Landman, yo no entiendo, no conozco los detalles, pero lo que aseguro que los padres no ven en esto algo positivo, conveniente, algo que les contribuye a sus hijos, y por eso no los empujan, no los incitan para que vayan a estudiar en estas escuelas. Norma, ¿por qué no hay algo positivo? ¿Qué es lo que ellos ven? Doctor Edman, ¿qué aprenden ellos ahí? Como mucho pueden ver y leer estas cosas en Internet, en otros sitios. Aparte, cuando finalizan estas escuelas, no es que les dan algún privilegio o les agrega algo para los estudios próximos. No lo sé. Yo tengo mi nieto y nietas en Canadá. Ellos estudian en escuelas judías religiosas comunes. No es algo adicional. Durante el día. Este año, 2 de ellos van a la universidad. Yo no creo que esto tenga algún futuro. El futuro puede tener ninguna influencia solo con la condición de que esto da alguna respuesta, alguna ganancia, alguna seguridad a la persona que empieza su vida. Yo aquí no veo que haya algo de eso. Sí, se trata de escuelas adicionales, o sea, aprendizajes adicionales. Una de las cosas que ellos aprenden es el hebreo. La pregunta es si tiene importancia que los judíos en el exterior aprendan hebreo. Doctor Lightman, yo hablé con varios judíos en Estados Unidos. No vi que ellos sepan hebreo. A veces saben algunas palabras, pero no más que eso. Pues, Norma, supuestamente tendría que ser algo importante, y si es así, ¿por qué? Doctor Lightman, sea como sea, se trata de la lengua importante como base de la mayoría de los lenguajes, y es también el lenguaje del Tanaj, de la Biblia hebrea, el lenguaje de los Salmos. Yo no creo que generalmente se menosprecie el valor de esto, pero el tema es que los americanos observan las cosas de forma pragmática. ¿Qué consigo con esto para la vida actual, moderna? Si no hay nada especial, entonces lo dejan y pasan a estudios más prácticos hoy en día. Norma, sí. Aprenden a leer el Sidur, y en el Sidur también, que es el orden de rezos, también tienen traducción para el inglés. ¿Cómo se puede elevar la importancia de la cultura, el aprendizaje de la cultura en la educación judía para la nueva generación? Doctor Landman, yo no creo que esto tenga ninguna expectativa si no demostramos que por medio del lenguaje pueden llegar a niveles más elevados, comprensiones más profundas, algo que les convenga.
Porque de hecho el lenguaje mismo es un lenguaje muerto. ¿Dónde se utiliza? En Israel. Entonces en Israel es más, incluso se considera que se hable más el inglés. Y por eso yo entiendo a los americanos que no tienen ninguna necesidad, no se acercan no al hebreo, ni al judaísmo, ni nada de eso. No hablo de Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pesach, las fiestas hebreas. Como dicen, judíos de 3 días. Así es en Estados Unidos, en América en general. ¿Habría que aprender, enseñar el amor a Israel? Pregunta Norma. Dr. Lightman, claro que sí, pero ¿quién aprenderá y quién sentirá que eso es algo importante? Por eso, no empezar de eso, hay que empezar de que nosotros mismos, aquí en Israel, elevemos la importancia de eso, del lenguaje, del Estado, de la conexión entre nosotros como pueblo. Entonces se puede acudir a los compatriotas en los países de la diáspora. Pero si ¿cómo es posible si nosotros aquí estamos en un estado en que la mayoría de los israelíes estarían contentos de irse a vivir a Estados Unidos? No, lo más cierto, además de que la inscripción a las escuelas hebreas de los fines de semana descendió mucho desde 2006 con la misma proporción, hay un crecimiento en los ortodoxos de niños que se inscriben a escuelas judías. ¿Cómo se puede explicar este contraste, doctor Lightman? Es simple. Vemos que si es importante, entonces se mantiene. Si no es importante, se echa al bote y se alejan. Norma, este crecimiento ocurre en las comunidades ortodoxas. Esto significa de que no están interesados en la tradición judía. Sí, eso seguro. Yo no veo que en los países de la diáspora se considere el sionismo, el aprendizaje sobre Israel, el Estado de Israel, ni siquiera la historia de Israel. No es importante. Ya no es actual, no es moderno, no es algo honrado, honorable, no tiene importancia ni valor. El tiempo pasa y eso es lo que pasa. Tenemos que ver los resultados derivados por el tiempo. Gracias. Dudi, pasemos al próximo tema. Leche que no es de vaca. Jaime. Sí. En los últimos días se publicaron 2 noticias del ámbito de la tecnología de los alimentos que cambian por completo la forma en que hemos pensado hasta el día de hoy sobre la producción de alimentos. La industria de la proteína animal, no de animales, ya ha madurado en Israel y hay acuerdos comerciales para crear leche regular, no vegetal,
leche, como la leche de vaca, pero el origen no es de vaca, sino de máquina. Se espera que la producción comercial comience dentro de unos meses. A la vez, otra empresa consiguió la producción de filetes que no son de vacas, sino impresión de proteínas y grasas combinadas. Existe como una tabla de este tipo que uno presiona un botón, determina el porcentaje de grasa que desea en el filete, presiona imprimir y 3 minutos después está listo para asar. Cada máquina puede producir varias toneladas de estos filetes al día y los peces ya se crean con un método similar. Últimamente, el primer ministro Netanyahu visitó la empresa de fabricación de este tipo y su séquito y él probaron un filete de langosta que se imprimió en un minuto. Dijeron que estaba delicioso. Estos productos también están listos para la producción comercial y pronto recibirán la aprobación. Puede que esto pueda solucionar el problema del hambre en el mundo, doctor Lightman. Puede ser que se solucione el problema del hambre, pero hay que verlo a largo plazo, cuáles son los resultados secundarios que pueden tener estas cosas. Jaime, supuestamente el producto es semejante a la carne, es carne. Doctor, no puede ser carne, sea como sea. Cuando lo hagas de una máquina, es un resultado de una máquina, una química que conecta entre partes naturales y luego se recibe algo que es supuestamente carne. Yo no puedo decir más que eso. Yo no invertiría en este tipo de cosas, pero por supuesto que en lugares como África o lugares que en Asia que conviene intentar. Jaime. Entonces, tomando en cuenta que estos productos que ya han recibido la autorización médica, doctor Lehmann, sí, eso ya hace tiempo, tenemos todo tipo de carnes, así que son vegetarianas. Sí, lo vegetariano es otra cosa. Aquí se trata de carne que a nivel biológico similar a la carne y por eso se considera carne de vaca o pez por parte de la FDA y el resto de las autoridades médicas recibió la autorización. Por supuesto que todavía no ha pasado el periodo de investigación, todavía no está en producción en cantidades, pero tomando en cuenta que sí puede llegar a hacerse, ¿qué influencia puede traer esto en el mundo? Por ejemplo, África, como dijimos ahora. Doctor Lightman, esto puede ayudar con el tema del hambre, principalmente que estamos acercándonos a ese tipo de cosas, según lo que en el próximo futuro consideran que puede ocurrir. Eso es lo que yo puedo decir. Espero que realmente podamos cuidarnos y no tengo lo que más agregar al respecto. ¿Usted cree, dice Jaime, que vamos a poder como sociedad verificar que este tipo de productos que tienen así supervisión, que no se están utilizando para subir precios o para abusar? Eso se sabe, que el corazón maligno del hombre quiere sacar tajada de todo lo que hace a costas del prójimo. Pero una cosa y la otra puede ser que esto ayude a la gente que no caiga a periodos de hambruna. ¿Por qué pregunto? Dice Jaime. Porque cuando descubrieron los grandes descubrimientos del gas,
El país dijo un segundo y cambiaron un poco las leyes y obligaron a las compañías a dar más ganancias al país y abrieron la fundación de la riqueza para permitir que todo el país salga ganando de estos descubrimientos y no solo las compañías. Se puede llegar a un estado en el que se pueda producir comida en forma infinita, doctor Leitman. En principio no hay problema, pero la gente no lo va a querer. Mucha gente se sustenta del alimento y no va a pasar así porque sí, que la gente deje de producir comida. Eso es seguro, dice Jaime, pero ¿puede el gobierno, el país exigir que estas compañías limitar sus ganancias? Doctor Leitman, eso no ayudará de mucho porque estas cosas generalmente cuando surgen y se revelan y entonces la humanidad hace lo mejor para el ego en ese caso. Y por eso la gente que pueda enriquecerse de esto se van a enriquecer de todo tipo de maneras. Científicos venderán sus patentes, todo tipo de medios para producción, etcétera. No se puede, eso no ayudará a la humanidad en este caso para que no hagan todo tipo de manipulaciones para mantenerse lejos del mal, vamos a decir. Jaime, ¿usted no cree que podemos verificar que estos productos no se conviertan, o sea, que sean accesibles para toda la humanidad? ¿No podemos verificar que esto ocurra? No, dice el doctor Eichmann. La humanidad, y lo vemos ya en base a la experiencia de miles de años, no puede hacer nada que sea para bien. Se cuida en algo, es que ve la muerte adelante, el dolor, la guerra, que no hay lo que hacer. Pero tampoco ayuda, generalmente, solo dejan a un lado todas esas fuerzas y las alejan del individuo. Este último sábado se conmemoró el Día del Planeta, según la innovación de la industria de la comida. La comida de animal es la que produce el 15% de los gases de invernadero, la cuarta cuota de contaminación del agua potable en el mundo y otras cosas. Para criar una vaca para consumir puede llevar 2 años, mientras que la máquina lo puede hacer ya. Que es semi-industrial. Esto puede traer algún beneficio a nivel del calentamiento global, contaminación, doctor Leitman. Siempre resulta que podemos, pero no hacemos. Ya hemos aprendido del pasado cuántas oportunidades hubo de hacer nuestra vida más tranquila, más linda, más placentera. Y no entendemos que la naturaleza está ordenada de una forma en la que jamás vamos a alcanzar una vida buena si no es según la nómina de ama a tu prójimo como a ti mismo. Hasta que no nos acerquemos unos a los otros, no vamos a conseguir mantener esa norma y nadie va a estar bien.
Jaime, respecto a Israel, en los últimos años nos hemos convertido en un tipo de potencia, ¿no? Militar, aunque también en ese sentido, pero hasta hace unos años estábamos totalmente dependientes de la importación de combustible y ahora somos exportadores de gas y ahora nos estamos convirtiendo en productores de alimento. ¿Esto puede cambiar algo el estado de Israel en el mundo, doctor Lehman, solo para mal? Las naciones del mundo no les da contento de que tengamos potencia ni económica, ni política, ni militar. Por eso yo no creo que eso nos dará ningún beneficio. Claro que nos ayudará de algo. Pero en vez de esos problemas que nos faltaba esto, tendremos otros problemas. Jaime, ¿por qué quieren vernos débiles? Porque nos odian y por eso quieren vernos débiles. Jaime, ¿qué explica el hecho de que Israel se va reforzando? Aquí las escuelas no son mejores que en otros países en el mundo. Aquí no hay un énfasis específico de estudios de ciencia, matemática, tecnología, pero Israel es la cabeza de la flecha a nivel mundial. Fuera de Estados Unidos, se puede decir, Israel está a la cabeza de la mayoría de los ámbitos en la tecnología. Doctor Lehman, ¿tú escuchaste que en Israel viven judíos? Escuché. Bueno, esa es la respuesta, dice doctor Lehman. ¿Qué tenemos? Los judíos, dice doctor Lehman, tienen un sentido muy perspicaz, interno, muy preciso, de sentir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Esto se les da por su naturaleza para poder avanzar y realmente quitar la mentira del camino y llegar a la verdad. Pero ellos lo usan para todo tipo de cosas de otro tipo. Y por eso, a pesar de que tienen éxito en la ciencia, en todo lo que es el aprendizaje, etcétera, pero eso no les da ningún beneficio. No les da beneficio. Por lo contrario, entran en más y más lodo de todos esos alcances, porque la ley ama a tu prójimo como a ti mismo, llevarlo al mundo y mostrarle a todos que es esto lo que tenemos que ocuparnos y hablar de este tema, de toda la humanidad, de todo lo que nos puede llevar a superar todo tipo de problemas, de todo tipo. Eso no lo hacemos. Jaime, a ver cómo entiendo, a ver para escribirlo. ¿Qué tiene que ver la capacidad de los judíos de discernir entre la verdad y la mentira y el hecho de que nos convirtamos en una potencia tecnológica? Doctor Lightman, eso es por ahora que pensamos que somos exitosos en el tema de la tecnología, de la ciencia, pero de hecho vamos a llegar a estados en que, a pesar de toda la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación, sea lo que sea, no tendremos éxito si nuestra meta no sea la conexión de todos como uno. Eso es algo que vamos a tener que aprender, enseñar también al resto de los habitantes del mundo. Jaime, es decir, que la distancia entre nosotros al final va a perjudicar también a nuestras capacidades tecnológicas, económicas, en todo.
dice doctor Leitman. Gracias. Dudi, pasemos al próximo tema, 75 años de independencia del Estado de Israel. El Estado de Israel ha celebrado los 75 años de independencia y quisiéramos preguntarle qué desea usted para el Estado de Israel. Doctor Leitman, yo deseo a Israel, al pueblo de Israel, a cada uno, que todos juntos sepamos cuál es nuestro futuro según nuestro ADN nacional. ¿Qué tenemos que hacer para triunfar en la vida? ¿Cómo discernimos qué quieren de nosotros las naciones del mundo y cómo podemos nosotros llevarnos a ese estado en el que las naciones del mundo nos apoyen, llegar a la paz con todos, a la integridad, con toda la profundidad de la naturaleza? Ese es el propósito de nuestra vida. Dudi, ¿por qué se percibe precisamente en este último año que la disputa se ha convertido en más extrema? Doctor Leitman, es natural, claro que en la medida que vayamos avanzando, la disputa será cada vez más difícil, porque estamos tratando de entender cómo comprenderlo, cómo sacarlo del orden del día, y eso no pasa. La disputa se convierte cada vez más fuerte en todos los ámbitos del pueblo. Dudi, ¿cómo todas estas rupturas y disputas que nos dividen pueden reforzarnos, doctor Leitman? Solo si en vez de odiarnos unos a otros, amemos unos a otros. Dudi, ¿y qué convertirá ese odio en amor? Doctor Leitman, la fuerza superior, la naturaleza. Tenemos que introducirnos dentro de esa naturaleza y obligarla a que se ocupe de nosotros para que cambiemos nuestras tendencias naturales del odio al amor. ¿Qué exactamente dice eso que tenemos que entrar? ¿Por qué no nos invierte, que nos convierta de odio a amor? ¿Por qué no pasa, doctor Leitman? Porque nosotros tenemos que agregar a esto nuestra voluntad, nuestra petición, esa plegaria. ¿Qué tendría que ser esa plegaria en el corazón, doctor Leitman? La naturaleza tiene fuerza y nosotros tenemos voluntad. Nosotros tenemos que unir nuestra fuerza a la voluntad, a la fuerza de la naturaleza, y entonces convertiremos todas las fuerzas de la naturaleza de contrastes a nuestro favor. ¿Cómo ve usted de Israel de 75 años a partir de hoy? Yo veo al Estado de Israel dentro de 75 años como una nación totalmente utópica que tiene todo. Primero, amor entre todos, conexión entre todos, fraternidad entre todos, y de todo esto, la bondad y la abundancia material. ¿Cómo llegar a ese estado utópico, bonito, como acaba de describir? Totalmente opuesto a lo que vemos hoy en día, doctor Leitman. Solo que ustedes hagan lo que yo les digo.
que nos dice que tenemos que dejar todo lo que tenemos y ocuparnos solamente de la conexión entre nosotros. תשאלו חברים. Shelly, ¿usted se refiere que sus alumnos tienen que dejar todo, que todo el pueblo de Israel tiene que dejar todo? Todo el pueblo de Israel, dice Dr. Lightman. Nosotros recurrimos, nos referimos al pueblo de Israel a través de escritos o algunos videos, pero la gente no cambia. Es una corriente muy pequeña que realmente se siente atraído por la conexión o más que nada apoya, no es que busca cambiar. ¿Cómo este cambio que tiene que ocurrir puede llevarnos a ese estado utópico dentro de 75 años, Dr. Lightman? Eso es una pregunta que hay que hacerle al Mesías y no a mí. Shelly, pero todo el tiempo estamos tratando de invocar a ese Mesías. Y no recibimos ninguna respuesta. Dr. Lightman, yo no lo sé, pero también yo no soy Mesías. Yo también estoy en la espera que venga. Shelly, entonces no hay una imagen clara cómo ese proceso va entrando y cambiando al pueblo. Simplemente esperar, sí, dice Dr. Lightman, pero hay que hacerlo en forma más activa, intensivamente. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta Shelly. Dr. Lightman, que tenemos que acercarnos a la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo en una forma clara y práctica. Shelly, esto es dentro del trabajo de los estudiantes de Kabbalah, supongo. Dr. Lightman. Sí, los demás también. Si ellos quieren quedar con vida, tener hijos, ver que ellos están entregando a sus hijos también el método de una vida positiva. Shelly, entonces todo el asunto aquí es que nosotros, los estudiantes de Kabbalah, cumplamos nuestra misión y está también ese punto de la transición, la conexión entre nosotros y el pueblo. Así es, Shelly. ¿Cómo entramos a su percepción, a su conciencia, su voluntad? ¿Cómo irrumpimos allí, Dr. Lightman? No lo sé. Hay que rezar y escribir. Gracias. Norma, mucho de lo que ocurre o lo que va a ocurrir, la gente lo condiciona con liderazgo. En el mundo es así. Se ve una inconsistencia en el liderazgo de los países. Solo para recordar, Donald Trump, que fue es la primera vez que un expresidente americano que está ahora en una colisión política para evitar que vuelva a presentarse como candidato. También vemos en Israel que está ocurriendo eso. Todo tipo de grupos interesantes que quieren evitar que el primer ministro siga en el gobierno. También en Francia hemos visto últimamente manifestaciones violentas para producir una inestabilidad en el gobierno de Macron. ¿Qué quiere el pueblo? Dr. Lightman, generalmente el pueblo quiere que los líderes sean, ¿cómo decir?, menos ladrones, menos crueles, con un corazón más tierno, que traten de dictar leyes que permitan que los países puedan desarrollarse, prosperar. Pero yo no creo
que esto puede tener éxito, porque primero que nada tenemos que educar al pueblo. Primero que nada. Y eso no ocurre. Porque la estructura hasta el día de hoy es que el gobierno solo tiene dinero y armamento. Y nosotros tenemos que publicar de que encima de todo está la educación, porque la educación es la que habla del futuro. Vemos que hay una sensación de inconsistencia política y social en el mundo entero, en todas partes. ¿Qué pasa con los líderes del mundo, Dr. Leitman? Ellos también están en ese estado, ellos también tienen esa sensación, pero lo principal es mantenerse en la silla. Normal. Entonces, para resumir, hoy tenemos que ver como pueblos a nosotros mismos y no enfatizar el liderazgo. Claro, dice el Dr. Leitman. El pueblo de Israel no tiene leyes fuera del ama a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumpla eso también dominará al pueblo y también dominará al mundo en el sentido positivo de la palabra. Suerte a todos, que estemos todos bien. Muchas gracias. Bye.